buen día, dependiendo de la hora que estén viendo este episodio. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Yunti Podcast en su segunda temporada. Los agradecemos por habernos acompañado durante ya casi todo este año, así que esperemos que les haya gustado. Y hoy día tenemos un tema súper interesante que es acerca de la neurociencia y el ciclo de la motivación. Para eso invitamos a Daniela Brito. Ella es psicopedagoga diplomada en neuropsicopedagogía, necesidades educativas especiales, neurodivergencia y educación emocional en niños, niñas, adolescentes. Además, se ha dedicado a ser relatora en distintas instituciones, pudiendo realizar además capacitaciones en distintas comunidades educativas. Por lo tanto, ahí una eterna aprendiz. Dani, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si me faltó algo, se me quedó algo en el tintero. No, para estos efectos está todo súper bien. Así que muchas gracias por la invitación, Bárbara. Yo feliz de estar aquí, de poder hablar de un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con la neurociencia y cómo lo vinculamos a la educación. Sí, lo hemos estado conversando y fue bien interesante la conversación preparatoria que tuvimos porque en realidad nos vamos dando cuenta de cómo a través de distintos mecanismos aprendemos. Así que queremos preguntarte hartas cosas hoy día. ¿Cómo llegaste a especializarte primero como en el tema de la neurociencia? Yo lo encuentro muy entretenido, pero hay que ponerle harta cabeza a este aprendizaje, digamos. Mira, son dos factores, uno personal y el otro ya más desde la vocación. El personal tiene que ver con que yo tengo 2 hijos con altas capacidades y eso me llevó claramente a tratar de buscar formas, estrategias de comprender su cerebro. Y el otro ya es más personal, es más profesional y tiene que ver con la observación en sala, principalmente poder tratar de favorecer los procesos de aprendizaje desde la evidencia y no desde la improvisación, que es algo que se observa mucho y me generaba mucho ruido en ese momento. Entonces así parte todo este camino. Dani, y en este proceso que tú has ido a lo mejor aprendiendo o vivenciando en las capacitaciones en la misma escuela, ¿cómo crees o cuál crees que es el impacto de saber de neurociencia para poder aplicarlo en el ámbito educativo? Dentro del ámbito educativo es clave entender la neurociencia, porque tiene que ver con cómo aprendemos los seres humanos, tiene que ver con cómo potenciar procesos de aprendizaje desde cómo funciona nuestro cerebro, desde estos procesos de base, entender los procesos de base para poder llevar al estudiante a que transite hacia los procesos de orden superior, los procesos, las funciones ejecutivas y con todos los elementos que están involucrados, uno de ellos la motivación, fortalecer el ciclo de la motivación y este proceso, este punto que debe estar en todos los procesos educativos, en todas las experiencias educativas. Cuando se habla de motivación, muchas veces como que se tiende como a pensar que la motivación es como estar entretenido. Entonces muchas veces a los pedagogos, a los docentes, puede que les haga como un poco a lo mejor de ruido, por así decirlo, de decir, ¿cómo los voy a mantener entretenidos? Hoy día además con todos los estímulos que nos rodean, los niños también son distintos, entre comillas. ¿Es lo mismo motivación y entretención? Claramente no es lo mismo. En este caso, la entretención divierte, es placentera, pero no genera aprendizaje. En este cambio, la motivación se mantiene durante todo el proceso y sí fortalece y genera aprendizajes. Y es importante además entender, muchas veces también escuchamos dentro de las salas de clase decir a los profes, pero es que la motivación es intrínseca. Entonces, ¿cómo yo voy a fortalecer o favorecer un proceso que el estudiante lo tiene que hacer él solo o sola? Y en realidad no es tan así, porque la motivación responde a un proceso químico, es un proceso químico neurobiológico y que nosotros podemos dentro de la sala de clase favorecerla con pequeñas acciones, entendiendo cómo funciona este proceso. Entonces, entretención versus motivación claramente no es lo mismo. No es llegar a la sala de clase con el traje de Barney y hacer la tremenda fiesta, el tremendo show y después decirle al estudiante, ya, ahora abran el libro en la página 3. Mataste todo el desafío, lo que implica estar motivado. Ya, y ahora entonces ya entendemos esa diferencia, está claro que no es lo mismo. La motivación como centro del aprendizaje es clave entonces. Por supuesto. ¿Cómo se manifiesta, digamos, ese proceso? La motivación es un proceso químico, como les decía, neurobiológico, que básicamente se compone e involucra 3 neurotransmisores que se activen y que estén durante todo este ciclo. Primer neurotransmisor,
Tenemos la adrenalina, que es eso que te genera la recompensa, la alerta, la alerta específica, no, me enredé, ya de nuevo. Tenemos la adrenalina, que es la que te lleva a este estado de alerta y va de la mano con la dopamina, que es este neurotransmisor que te genera el deseo de hacer algo, que te lleva y te dice, sí, esto sí, lo puedo hacer, me gusta este desafío. Luego de esto pasa por todo este circuito donde está también la noradrenalina, que es la que te permite mantener la atención focalizada, también la adrenalina que te lleva a la acción, al hacer las cosas, y posteriormente el logro de esta meta te lleva a generar la serotonina, que la serotonina es el placer inmediato por el logro alcanzado, el éxito. Y tenemos muchas veces en las salas de clase estudiantes que nunca conocen ese logro inmediato, ese éxito. Por eso también es importante que nosotros como docentes, las personas que trabajan con estudiantes, nos enfoquemos en mantener este proceso. Y eso sí lo podemos hacer, entregando feedback inmediato a los estudiantes, partiendo desde esta cultura del éxito, no desde el error. Y identificar el éxito del estudiante, lo que está logrando, lo que va haciendo, el refuerzo positivo constante y no estar siempre destacando el te estás equivocando, estás muy lento, estás atrasado, porque eso que hace corta la acción. No, y eso el estudiante desmotiva abandona. Totalmente, como que si ya sé que estoy atrasado, si ya sé que no lo estoy logrando, por supuesto. No quiero seguir en realidad. Así es. Súper, y sabes que me parece súper lógico lo que tú dices con conversaciones que hemos tenido en otros capítulos, vinculados, por ejemplo, con la retroalimentación, con la importancia de la evaluación, pero a nivel formativo. O sea, ese proceso, esa energía, digamos, química que me está dando sé que lo estoy logrando, voy bien por este camino. Exacto, eso es clave. Como te decía, esta cultura del éxito es fundamental. La retroalimentación constante, el monitoreo en el momento inmediato, no este monitoreo que viene o esta retroalimentación que viene después. Cuando ya olvidé, cuando ya la experiencia dejó de generarme este ciclo de motivación, ya no estoy segregando estos neurotransmisores, entonces por lo mismo ya no me genera sentido. Entonces el aprendizaje significativo requiere que en el momento se estén haciendo las retroalimentaciones, se esté entregando este refuerzo positivo, no después. No después. Dani, ¿y cómo influye entonces acá en todo este proceso químico que tú dijiste del vínculo que tiene el profe con los estudiantes? ¿Cómo va generando esa motivación? El vínculo es clave porque sabemos hoy en día, gracias a las neurociencias, que parte importante del aprendizaje tiene que ver también con un estado emocional en equilibrio, un estado emocional favorable. Un profesor que vincula, un profesor que genera un contexto adecuado, tranquilo, cómodo, seguro, es un profesor que va a poder generar todo este ciclo de la motivación con más facilidad en su estudiante. Un profesor que está distanciado, que está desvinculado, que no conecta, que no conoce a sus estudiantes, claramente para mí, como nos pasa a cualquier ser humano, esa persona no me significa, no tiene sentido, por lo tanto yo no tengo por qué prestarle atención a que me agrade su desafío, mantenerme en acción, sentir placer o recompensa, lograr una meta. Entonces, eso es clave, la relación profesor con estudiante es fundamental para el ciclo de la motivación. Por eso es fundamental también que toda instancia, toda experiencia de aprendizaje parta y comience con una contextualización afectiva, donde el profesor cuente y hable desde su propia experiencia el motivo de la clase, genere una especie de introducción que lo involucre, no que lo aleje, que lo involucre y esté con el estudiante diciendo, por ejemplo, vamos a hacer una clase de la organización. Hoy día tuve un problema en la mañana, me desperté, estaba todo desordenado y no supe qué hacer con todas las cosas, sentí que mi cabeza iba a explotar, que lo hable en primera persona. Y luego de esto, tome esta contextualización cultural que es básicamente ir a los conocimientos previos del estudiante, donde ahí yo vinculo esa experiencia, esa propia experiencia y les pregunto, ¿ustedes se han sentido así? En algún momento, ¿qué es la organización? ¿Qué es estar desorganizado? ¿Qué saben de eso? Y así yo genero este desafío y esta alerta inmediata, que dice, sí, yo reconozco esto que me estás diciendo en mí. Entonces, así parte este proceso y comenzamos a generar el ciclo como corresponde. Claro, cuando lo hablamos en primera persona, de inmediato uno como que tiende a generar más empatía, a querer poner más atención en el proceso. Sí, sin duda es súper importante.
Y el docente en sí, para generar, por ejemplo, esta instancia de motivación, ¿cómo lo podemos llevar a una clase real? Que siempre hablamos en una clase de los momentos de la clase, ¿no es cierto? El de inicio, desarrollo, el cierre de la clase. ¿Cómo podemos visualizar este ciclo de la motivación, estos elementos químicos que tú señalaste que ocurren a nivel cerebral, ¿no es cierto?, para el aprendizaje con los momentos de la clase? Muy buena pregunta. Es clave también acercar el lenguaje para que todas las personas que nos puedan estar mirando lo entiendan muy bien. Voy a explicarlo como con ejemplos bien específicos. Como les decía, al inicio, fundamental el cómo yo contextualizo desde primera persona afectivamente para vincularme con mis estudiantes, cómo les genero este deseo de querer aprender, de querer saber de qué se trata esto. Luego una contextualización cultural donde yo recojo y movilizo conocimientos previos y establezco las metas que son específicas, porque ahí viene el desafío. Si yo le planteo a los estudiantes un tremendo objetivo de las bases curriculares, claramente eso no me dice nada, no me significa, por lo tanto no me es relevante y no me desafía. Pero si planteamos metas específicas, puntuales en el idioma y en primera persona, hoy voy a hacer esto, hoy voy a conocer tal cosa, hoy voy en primera persona, el estudiante se compromete más con ese objetivo de aprendizaje. En la etapa del desarrollo de la clase es clave la retroalimentación inmediata, como te decía. Ir haciendo preguntas aclaratorias, preguntas que generen conflicto cognitivo, la metacognición, que yo le haga quiebre al estudiante para que él pueda reelaborar, reestructurar el pensamiento y lo que estamos viendo. ¿Qué pasa si en vez de pintarlo azul lo hubieses pintado rojo? Esto genera el conflicto cognitivo y busca en el estudiante una solución y que persista en la meta, persista en la tarea y que no la abandone. Y en el cierre claramente está también favorecer la metacognición, pero principalmente la transferencia de aprendizaje. Que yo sea capaz de ver que esto que aprendí, esta meta que logré, que primero chequeo el logro de la meta, luego pueda yo verla en una situación real, que yo la transfiera a mi propia vida, a mi propio contexto. Que, por ejemplo, si seguimos con la idea de que hoy día hablamos de organización, que el profesor, profesora les diga, y ahora, ¿dónde podríamos aplicar esto que aprendimos en nuestra vida? Mira, mi mamá siempre me habla de este concepto porque yo no ordeno mi ropa, en el cajón de mi ropa. Voy a llegar a ordenar el cajón de los cubiertos en la casa, la despensa, voy a llegar a armar. Entonces, eso es. Entonces, de esa manera, yo estoy todo el tiempo trabajando la motivación y vinculando el aprendizaje para la potenciación de mis estudiantes. Eso que dice Dani me parece súper importante porque, por ejemplo, claro, cuando estamos en una clase con un curso a lo mejor más chiquitito, esa transferencia a lo mejor puede ser un poco más fácil, entre comillas, pero cuando estamos hablando de estudiantes que están en enseñanza media, por ejemplo, que están en una clase de física, de química, donde a lo mejor están viendo una fórmula para hablar de la electricidad, por ejemplo, que quizás no les hace mucho sentido, esa transferencia del aprendizaje es clave para que en realidad el objetivo de esta clase que teníamos, ¿no es cierto?, con este a lo mejor conocimiento más del contenido, se transfiera, ¿no es cierto?, a la vida cotidiana, a las habilidades que son para la vida. Y hablamos ahí de la típica pregunta que hacen los jóvenes, los adolescentes, y esto de los logaritmos, ¿para qué me sirven en la vida? Profe, ¿y esto de qué me va a servir en la vida? ¿Y qué responde el profesor? Para que piense. Para que piense. Y queda el estudiante igual. Ok, ¿qué pasa aquí? Nuestro sistema escolar está compuesto de contenidos y habilidades, y eso lo sabemos. El tema es que el contenido en sí, el contenido duro, lleva de la mano y va acompañando el desarrollo de habilidades del pensamiento, de habilidades para la vida. Esto lo podemos ver mucho más gráficamente cuando, por ejemplo, entendemos la prueba de selección universitaria que tenemos hoy en día, que es esta PAES. La PAES, ¿qué nos dice? Nos dice, a partir de este contenido vamos a evaluar habilidades y especifica habilidades que son, por ejemplo, en la prueba de M1, que es la de matemática, vamos a potenciar la habilidad de interpretar, la habilidad de argumentar, de modelar, de resolver problemas, de representar. Pero eso, ¿qué le dice al estudiante? Nada. Es distinto que nosotros lleguemos a la clase y digamos, chiquillo, hoy día el objetivo de la clase es que ustedes desarrollen su habilidad de argumentar,
La habilidad de argumentar en matemáticas significa que ustedes van a desarrollar el pensamiento y esto les va a permitir en su vida hacer tal o cual cosa, es lo que necesitan para esto otro. ¿Y cómo vamos a desarrollarla y a potenciarla? Con las ecuaciones. Ahí es distinto. Pero ¿qué hace el profesor? Llega directamente con el contenido y eso no le significa. Si a mí me dicen que aprender ecuaciones me va a hacer que mi pensamiento deductivo se potencie o que mi manera de poder resolver problemas o de argumentar se beneficie, es distinto. Es muy distinto. Entonces, cuando tenemos estudiantes más grandes, la transferencia de aprendizaje se hace desde el desafío del desarrollo cognitivo. Yo esto te lo enseño para que tú potencies esta habilidad, para que tú potencies esto, para que tus habilidades, tu pensamiento esté más desarrollado en tu vida adulta y cuando ya no estés aquí en el colegio. Y eso genera desafíos, pero no genera desafíos saber ecuaciones porque sí, saber trigonometría porque sí. Números Números porque sí. Números complejos. Números imaginarios. No, es súper claro, como tú dices, es darle una vuelta en el fondo al objetivo que vamos a estar presentando. O sea, yo creo que es súper importante, sobre todo como te lo preguntaba, cuando llega a una etapa educativa donde los estudiantes también son más cuestionadores, donde hoy día también sabemos que están más llenos de estímulos, hay factores que tienen que ver con a nivel emocional, ¿no es cierto?, de los estudiantes que hoy día están enfrentando, es la realidad que tenemos en el fondo, enfrentando situaciones emocionales delicadas, muchas veces con elementos que están ahí a la base, que están en algunos tratamientos. Y que también son propias de la pubertad. Son propias. Si no podemos nosotros olvidarnos del adolescente que fuimos. No podemos olvidarnos. En la adolescencia se vuelve más desafiante potenciar y favorecer procesos de aprendizaje porque ahí hay que sí o sí que considerar el aspecto emocional, o sea, como clave, porque estamos llenos de cambios que son biológicos, cambios propios de la etapa del desarrollo, más los cambios a nivel psicológico, cognitivo, o sea, es una etapa llena de cambios, cambios. Una etapa difícil. Exacto. Dani, tú hablaste también de la cultura del éxito. Y muchas veces esa cultura del éxito es poco explorada y más bien pareciera que las actividades dejan de ser motivadoras porque siempre son difíciles. Entonces como que, no sé, traigo a la mesa, me acuerdo el caso de un estudiante que me decía, es que yo no voy a segundo medio, no voy a trabajar en matemática porque en realidad yo ya sé que no puedo. Entonces no me voy a esforzar en algo que yo ya sé que lo di por perdido hace rato, profe. Entonces me decía como, no, ya esto no me lo den, si ya me asumo nomás que me voy a sacar una mala nota, pero nunca lo intentábamos. Entonces, ¿cómo trabajar esa cultura del éxito? ¿O qué significa también? ¿Qué pasa en ese estudiante? Voy a tomar el mismo ejemplo que tú tienes. Ese estudiante probablemente en su experiencia del aprendizaje en matemáticas nunca llegó a completar un ciclo de motivación, es decir, nunca llegó a sentir el placer por la meta lograda. ¿Qué pasa? Probablemente ese estudiante, el ciclo se rompió mientras estaba en el hacer, mientras estaba haciendo, la frustración aparece, la autorregulación no estaba presente. ¿Y qué hace el estudiante? Abandona. Es clave enseñar a nuestro cerebro y generar instancias que nos generen este placer. Y eso es la cultura del éxito. Si yo dejo que mi estudiante se frustre y le digo, ya, déjalo ahí, le bajo las expectativas de aprendizaje, le pongo un techo, le pongo un límite, claramente el ciclo nunca se completa y no tengo un estudiante cuyo cerebro sabe sentir ese placer por la meta lograda. Entonces, un cerebro que no está acostumbrado a vivir esas experiencias de éxito, las experiencias de logro, la meta alcanzada. Por eso es clave que en el proceso donde está el estudiante haciendo, nos enfoquemos en destacar los aciertos, veamos como oportunidades de mejora, no como error todo lo que él hace. Una gran dificultad es la frustración y tenemos estudiantes universitarios que frente al primer error se frustran muy rápidamente. Estudiantes de media que abandonan las tareas frente al primer error. Sí. Entonces es clave poder esta cultura del éxito vincularla con lo que te decía antes, la retroalimentación inmediata, el destacar los aspectos positivos, el que una retroalimentación no parta con todo lo que no logró, sino que todo eso que no logró se plantee como una oportunidad de aprendizaje.
o una oportunidad de mejora, pero retroalimentaciones que sean potentes, que de verdad entreguen información y que sean inmediatas y contextualizadas, no que lleguen a las 3 semanas. O no que lleguen después de la nota. Exacto, después de la nota, o que me estén acostumbrando a que todo el esfuerzo que yo hago sea por esta nota, que en realidad ya partimos mal ahí porque ya el decreto 67 nos dice que hay que fortalecer el proceso, no enfocarnos en este resultado, en este momento de evaluación. Hablaste del feedback y la retroalimentación. ¿Hay algún ejemplo concreto que podamos mencionar de cómo retroalimentar? ¿O cuál podría ser un buen feedback que podemos trabajar? Un buen feedback, por ejemplo, en vez de decirle al estudiante, tienes todas malas, está todo esto malo, no lograste. Cuando dices eso, me acuerdo del típico profe que se pone a revisar los ejercicios matemáticos en la pizarra. Claro. Y el niño se va regulando ahí, va revisando su guía. Esta la tenía mala, la borro. Ya, eso podría ser un mal feedback. Un mal feedback, pésimo. O sea, ahí no hay feedback. Feedback es, no sé, por ejemplo, un feedback que funciona muy bien es cuando yo tomo conciencia del error. Yo estoy segura que en alguna oportunidad en tu vida tú tuviste algún profesor o profesora que te pedía corregir las malas. Sí. Eso es un tremendo feedback. Y es algo sencillo, no necesito recursos, sino que en vez de que yo te diga cómo era la respuesta, trabajamos en conjunto en que tú corrijas donde tuviste error y veamos el por qué sucedió el error. En qué momento del proceso, de tu respuesta, en qué momento, qué cosas no viste. Y eso son oportunidades de mejora. Entonces, la próxima vez te vas a dar cuenta, vas a releer o vas a revisar, por ejemplo, el ejercicio porque te equivocaste en signos. La mayoría de las veces se te fueron los signos, te distrajiste, qué sé yo. Entonces ahora nos vamos a enfocar en que vuelvas y revises. Entonces eso es una oportunidad de mejora. Cuando el estudiante es consciente de que se equivocó, no que se equivocó en 10, no que tuvo 10 malas, sino que esas 10 malas, su error genera un patrón. Y este patrón de error lo voy a poder resolver en la siguiente evaluación. Claro. Entonces eso es un feedback. Si es que estamos haciendo eso, por ejemplo, lo sigo llevando a una clase de matemática porque es como lo que más me hace sentido en este momento como de la conversación. Tengo una guía, típico el profe llega a la clase con una guía de 20 ejercicios. Ese feedback, ¿hay que hacerlo cuando terminamos la clase, antes de terminar la clase? ¿O será bueno dejar que resuelvan, no sé, 3 ejercicios y vamos revisando en conjunto para que los siguientes 17 ejercicios estén buenos? Sí. Si hablamos ahí tenemos 2 puntos. 1, el feedback inmediato que es clave. Y 2, es la diversificación. Cuando yo diversifico, genero más aprendizaje. ¿Qué implica esta diversificación? Que el profesor pueda generar esta instancia de retroalimentación inmediata. Cada 3 ejercicios retroalimentamos en vez de generar la frustración y que el proceso de la motivación se corte. Entonces y el estudiante se da cuenta que en realidad su error tiene que ver porque no maneja el contenido. Su error tiene que ver porque no sabe aplicar un procedimiento, o su error tiene que ver por temas actitudinales. Me distraigo, no leo bien, me apuro, como que trato de adivinar la respuesta, lo hago de forma impulsiva. Y eso claramente cambia todo. En vez de tener 17 ejercicios que estén todos con temas o actitudinales o de contenido o de procedimiento, finalmente puedo ver al tercer ejercicio que me estoy equivocando porque estoy muy acelerado. Entonces, ¿qué hago? Me calmo. Y eso asegura que el resto de los ejercicios también. Claro. Entonces, es fundamental la retroalimentación inmediata. Súper. En este ciclo de la motivación, el alcanzar las metas, más allá, como tú dijiste, del objetivo grande que aparece en las bases curriculares, ¿cómo trabajamos esa meta? ¿Cómo la fortalecemos, digamos, durante la clase? Porque a veces pasa que el profesor escribe la meta de la clase o el objetivo en la pizarra, los estudiantes lo escriben en el cuaderno, pero ahí nos quedó la meta de la clase. Pues. Ahí quedó. Nunca más nos acordamos de la meta de la clase. Exacto, porque es un objetivo, no es una meta. La meta tiene que ser precisa, tiene que ser acotada, tiene que ser lograble. Si yo le digo al estudiante, vamos a aprender, el día de hoy vamos a aprender la cultura civil española del siglo XXI, de bla, bla. Si le comento, vamos a conocer España en tal época de la historia, punto, nada más. Entonces, ¿cómo vamos a conocer España? ¿Por qué vamos a conocer España? Que yo viajé a España, yo hice, y ahí parte todo el proceso. ¿Qué saben ustedes de España? Que España es el padre de la patria, que España se baila, no sé, flamenco, que en España se...
Y ahí comenzamos a trabajar y a vincular y a generar como este proceso de aprendizaje. El tema es que mientras más acotada sea la meta, va a ser más realista y más lograble. Mientras más yo la acoto, no me sirven objetivos gigantes porque no lo entiendo. Y es mucho trabajo. Piensa en el estudiante neurodivergente, que al mirar este gran objetivo ya se cansó, ya colapsó. Mira este objetivo que es enorme y que ni siquiera se vincula con mis intereses. Entonces, ¿qué hago yo? No. Desde el inicio del ciclo de la motivación yo ya abandono. No me genera deseo, no me interesa, me aburre, no me motiva, no tiene que ver conmigo. Entonces, todo eso genera mucho sentido. Las metas deben ser acotadas y específicas. En contextos de las aulas hoy día, con tanta, no con tanta, si es la realidad que ha habido siempre, ¿no es cierto?, pero considerando la diversidad que hay en el aula, ¿qué ajustes deberíamos considerar para lograr estos objetivos? Primero, entender que las neurodivergencias, su circuito dopaminérgico, es decir, el cómo funcionan los neurotransmisores, es distinto. El cerebro neurotípico tiene un funcionamiento, como yo te lo he explicado desde este ciclo de la motivación. Pero ¿qué pasa con el estudiante neurodivergente? La persona con TDAH... Tú nos mandaste, oye, una fotito, a ver si la podemos... Exactamente. A ver si es más fácil... Exactamente. La persona neurodivergente, hablemos de, por ejemplo, el estudiante con TDAH. El estudiante con TDAH tiene una dificultad para poder partir este ciclo, para comenzar con todo el ciclo de la motivación, para poder sentir el deseo, las ganas. ¿Por qué? Porque si yo veo que una tarea es demasiado extensa, demasiado larga, a mí no me motiva. Por eso debe ser una tarea tremendamente acotada, muy sencilla, para que me genere el deseo y el desafío. De lo contrario, yo abandono. Una de las características de las personas con TDAH muchas veces es la procrastinación, porque es más sencillo abandonar que enfocarme en la meta. La persona con TDAH tiene esta suerte o el hiperfoco. Su interés profundo es lo que debe destacar. Si yo conecto con mi interés profundo, esto me va a generar deseo. Esta experiencia de aprendizaje me genera el deseo. Entonces aquí parte todo el ciclo. Desde la anticipación que me genera dopamina, esto de que, ok, quiero, esta propuesta me llama la atención, esta propuesta sí tiene que ver conmigo, esta propuesta sí me interesa, parte todo el ciclo. Luego aparece la acción que está siempre durante todo el proceso. Es importante entender, la adrenalina está alerta, estar como atento a la acción, y la noradrenalina es la que me permite mantener la atención concentrada, la atención focalizada. ¿Qué pasa con el estudiante con TDAH? Tiene un exceso, con autismo, tiene un exceso de noradrenalina. Entonces eso es lo que genera el hiperfoco. Porque mucha concentración tampoco es buena, porque me genera hiperfoco. Entonces, si yo conozco las características de mi estudiante neurodivergente, voy a saber que tengo que mediar este hiperfoco, tengo que transar ciertos momentos donde podamos mantenernos en la actividad y pueda también estar desarrollando lo que quiere. Si yo rompo el ciclo en el momento de la acción, hasta ahí llegamos, y ahí nos alejamos al estudiante. ¿Para qué? Para que llegue a esta parte final. Esto es dinámico, es continuo. El ciclo está siempre dando vueltas. Logre llegar a la recompensa, que es este estado de bienestar y plenitud, y es lo que se agrega y se fortalece gracias a la serotonina. Ese estado que, ¡ay, qué rico lo logré! Voy avanzando bien. Exacto. Que es como cuando nosotros jugamos un juego de mesa, es distinto divertirnos jugando a desafiarte jugando, a que logres la meta por el desafío que te provoca el juego. Entonces, cuando me divierto, es diversión, es entretención, ok, pero no me genero nada. Pero cuando logré un desafío, el juego me interesa, logré la meta, logré, y no tiene que ver solamente con el ganar, sino con la recompensa. Mira, aprendí esto, yo pensé que nunca lo iba a lograr este juego y lo pude hacer. Ahí hay pura serotonina, porque logramos el ciclo que estuviese presente. No, totalmente importante, además que hoy día, no sé, pues cuando miramos, por ejemplo, el CIMSE también mide, ¿no es cierto?, todo este proceso de los IDPS, donde están todos los elementos que están vinculados con la capacidad del estudiante de mantenerse motivado, Exacto. Del interés por participar, de cómo también el ambiente del aprendizaje, del aula, del colegio, etcétera, son ambientes motivacionales y que me mantienen ahí con ganas de estar, ¿no es cierto?
Todos esos elementos son claves para la permanencia de los estudiantes, el progreso, ¿no es cierto? Y la participación en el proceso educativo. Exacto, por eso la invitación es a que no necesitamos hacer grandes cursos de neurociencia, pero sí entender que lo que pasa aquí necesitamos conocerlo. Lo que pasa, cómo favorezco los procesos cognitivos de base, cómo va transitando todo este contenido, porque los estudiantes no son una cajita que almacena información, no son este paradigma que eran un computador, un CPU, no es eso, no es eso. Entonces no somos nosotros la CPU y los estudiantes el pendrive que tiene que meter al profesor para que almacene, eso no es aprendizaje. Cuando los profesores, en general las personas que estamos vinculadas al aprendizaje, entendemos el proceso desde lo cognitivo, podemos fortalecerlo. Existen muchas instancias que son gratuitas de educación dentro de la neurociencia y que conozcamos un poquito de eso es clave. En la primera infancia o en edades más iniciales, pero también en la adolescencia. Sí, porque el los desafío procesos es... de orden superior son clave, son clave. Y que las instancias del colegio, lo que pasa en la sala de clase, no se enfoque solamente en almacenar contenidos para una prueba estandarizada, sino que se enfoquen de verdad en favorecer aprendizaje significativo. Y eso es clave. Aprendizaje para la vida. Para la vida, sí. Dani, queremos darte las gracias porque ha estado muy interesante la conversación. Gracias por venir, por contarnos un poquito sobre este ciclo de la motivación, que yo creo que es algo que quizás no todos tenemos el conocimiento, pero es ahí una herramienta más para las clases. Así que... Exacto. Gracias, estuvo muy entretenida la conversación, esperamos tenerte pronto en otras actividades que podamos compartir como esta. Muchas gracias a ti por la invitación, Bárbara. Nos vemos. Pónganle me gusta a los comentarios y suscríbanse al canal. Nos vemos.